Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Educación Infantil, sede en Montería. Aquí les presento de manera esquemática lo que ustedes deben desarrollar en el ensayo de opinión sobre la historia y epistemología de la pedagogía en Colombia. Según la guía que les pasé a ustedes, el trabajo, el ensayo de opinión tiene tres partes. Una parte es sobre el movimiento pedagógico. La segunda parte es sobre el grupo de historia de la práctica pedagógica en Colombia. Y la tercera parte es la pedagogía hermenéutica. Aquí les pongo un ejemplo eh, muy bosquejado sobre lo que ustedes deben desarrollar en cada punto. Son tres líneas de investigación y deben responder cinco o tener en cuenta cinco elementos, cinco preguntas, cinco guías con las que ustedes van a ensayar y expresar su opinión debidamente fundamentada con la respectiva bibliografía y a partir de los textos y documentos que se les hizo llegar. La primera pregunta que ustedes encuentran ahí es cuáles son los representantes o autores principales y ustedes deben reseñar entre dos y tres. Aquí tenemos un ejemplo del movimiento pedagógico. Ahí he colocado cuatro autores. En la orientación que les di en clase son muchos más autores. En la biblioteca hay un texto que ustedes pueden consultar para ver más representantes del el movimiento pedagógico. Aquí entonces ustedes pueden escoger entre estos cuatro y reseñarlo. Obviamente la información sobre ellos no se encuentra en el documento, entonces deben buscar la información y dejar consignada la fuente donde tomaron la información sobre algunos de dos o tres de estos representantes del movimiento pedagógico. Igual cosa tienen que hacer con los otros dos movimientos. En segundo lugar, los problemas. Aquí les muestro de manera clara, específica, tres ejemplos de problemas. Un primer problema que incluso da pie para el surgimiento del movimiento pedagógico es la reforma curricular que impuso o trataba de imponer el Ministerio de Educación Nacional en ese momento. En segundo lugar, tenemos el reconocimiento del maestro, la búsqueda del reconocimiento del maestro como sujeto pedagógico colectivo. Lucha contra los modelos vigentes. Es decir, la problemática básica ahí es que no hay una identidad, no se tiene una identidad clara de quién es el maestro, por lo tanto no hay un reconocimiento de su papel, de su rol. Y un tercer ejemplo es la tecnología educativa y el diseño institucional, que también está muy relacionado con la imposición de la reforma curricular. La tecnología educativa fue para el magisterio, para los maestros, un problema, en el sentido de no tanto del contenido, sino de la manera como se quiso implementar. Todo esto se puede desarrollar, ustedes si toman esto como ejemplo tienen que desarrollarlo, aquí está planteado esquemáticamente. Influencias teórico-conceptuales, el ejemplo que les di en clase, el marxismo, es una influencia teórica sobre el movimiento pedagógico, pero además de eso en el documento ahí se puede ver el caso del taylorismo, que deben buscar qué es eso del taylorismo, pero es un ejemplo de lo que sería una influencia teórica. Esto viene del ámbito de las ciencias administrativas, que se trató también de imponer en el espacio de la escuela. Otro ejemplo de influencia es el conductismo. El conductismo sabemos que es una teoría psicológica. Entonces, esto es un ejemplo en el sentido de que los maestros resistieron a esta línea, también que se intenta imponer. Y por último, un tercer ejemplo de influencia teórico-conceptual sería el desarrollismo de Piaget. Se empieza a conocer los planteamientos teóricos de Piaget y el magisterio pues toma partido de alguna manera por eh, eh, reconocer y desarrollar y estudiar esta propuesta teórico-conceptual. La cuarta pregunta sobre las propuestas metodológicas o estrategias de enseñanza. Una de las propuestas que aparece allí como importante
es el reconocimiento del maestro, el maestro como trabajador de la cultura. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí está enunciado esquemáticamente. Un segundo ejemplo de propuesta sería el surgimiento, continuidad y conformación de grupos de investigación. En este caso se cita el caso de la Universidad Nacional, la de Antioquia y la del Valle. Para el desarrollo de la pedagogía, para lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza, es importante el continuo proceso y la configuración de grupos de investigación. Otro aporte es el movimiento pedagógico va a determinar, va a influir, va a ayudar a que se desarrolle el estatuto docente que le va a dar identidad, le va a hacer reconocer sus deberes y derechos, etcétera. Y un cuarto ejemplo de propuesta sería el diálogo que plantea el movimiento como necesario para establecer con las distintas fuerzas dirigentes en el país. El sindicalismo, los intelectuales, los maestros, los investigadores de la pedagogía. Por último, el último ítem sobre el cual deben ensayar es sobre los impactos en el contexto nacional y regional. Yo creo que es cordobés, contexto cordobés. Del documento del movimiento pedagógico se puede extraer que un primer impacto del movimiento pedagógico se da a través del grupo de historia de la práctica pedagógica. Este grupo hizo parte del movimiento, fue uno de los que estuvo presente en el proceso. Y hay una lista bastante amplia de lo que fue el aporte del movimiento pedagógico a través del grupo de historia de la práctica pedagógica. Igualmente, otro grupo que se señala que estuvo en la constitución del grupo del movimiento pedagógico es el aporte del grupo Federici, el cual se movió en varios frentes, aquí se menciona, y esos frentes tienen que ver con los aportes también que desde el punto de vista teórico, conceptual, hizo a la pedagogía este grupo. Sobre este grupo hay un documento en internet que es importante que consulten, lo descarguen, se llama Hacia una subjetivación de la pedagogía. Y por último tenemos el aporte el impacto, una de las influencias o impactos que ha tenido el movimiento pedagógico ha sido a través del profesor Mario Díaz, doctor en pedagogía, quien planteó, pues entre otras cosas, dice aquí, gracias a sus estudios pudimos asumir la educación y la pedagogía como un campo intelectual, que este concepto de campo intelectual se diferencia del concepto de campo conceptual. Gracias al aporte de este pedagogo Mario Díaz, entendimos la pedagogía como dispositivo de poder desde el saber y sus mecanismos de reproducción. Bueno, quería mostrarles, ustedes pueden ver ahí que claramente este último punto está más desarrollado, pero la idea es que ustedes así, de esta forma, deben desarrollar las otras dos líneas de investigación. Espero que haya sido claro y que pues puedan realmente tener una experiencia de aprendizaje sobre, por lo menos de manera general, lo que significa, lo que ha sido, lo que es la historia y la epistemología de la pedagogía. Muchas gracias y muchos éxitos para todos ustedes.